one gone and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get to do. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Are you done with the bullets? To the sound of the beat, look out! Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Hey! Un guiño secreto directo a tus oídos. Radio Sucesos, una nueva era. La división de deportes de Radio Sucesos presenta Sucesos Deportivos. A la hora de los deportes, las voces de los protagonistas. Desde Córdoba, República Argentina, presentamos Sucesos Deportivos, el programa de Víctor Brizuela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes a todos. Comenzamos Sucesos Deportivos, jornada de viernes, jornada de alegría aquí en la radio, una radio Sucesos convulsionada por el cumpleaños de Lola Florencia, que le mandamos un saludo grande. Recién, bueno, nos cruzamos ahí entre programas, así que decirle que termine muy bien el día y una radio, Tommy, convulsionada acá en Concepción Arenal. Por demás, así que vamos a tratar de estar a la altura contando, bueno, justamente los sucesos deportivos más relevantes. Qué complicado arrancar después de todo lo que se vivió la tarde, ¿no? Bien de viernes, bien alegre, encarando el fin de semana, se viene el agua en cualquier momento. Claro, dispara al día que tenemos afuera, en cualquier momento se viene la lluvia. Sí. Ya un cielo completamente nublado, tormentoso. Así que bueno, vamos a ponerle lo mejor a lo que va a ser un programa donde tendremos que analizar la dura derrota de anoche. Eso es lo malo, si se quiere, de este viernes, contar lo que ha pasado ayer hace menos de 24 horas con el Pirata, con lo que ha sido la eliminación de Copa Argentina y ese sueño, sobre todo más allá de quedar eliminado Belgrano, se queda sin ese sueño que era obtener la Copa Argentina o al menos avanzar hacia la final, que era donde todavía no había podido llegar, ni tampoco ha llegado en esta edición después de haber sido aquella vez eliminado ante Rosario Central hace 9 años, pero la instancia de semifinal que lo pone con un gran torneo que hizo Belgrano, más allá de que ayer, no tuvo un buen partido, más allá de ese primer tiempo en el cual se fue ganando 1-0, pero que después sí lo pasaron por arriba en el segundo tiempo desde el juego. Después lo vamos a escuchar al ruso Zielinski, que ha dejado, si se quiere, mucha tela para cortar en el análisis y en el debate, sobre todo de qué tanto lo ha perjudicado o no Yael Falcón Pérez a Belgrano, ¿no? En un ruso Zielinski siempre amor y paz, o no sé si tanto amor, pero sí sobre todo la paz, digamos, de un tranquilo ruso Zielinski, que si se quiere con los pies sobre la tierra, pero ayer algo más vio, al menos que yo, por lo menos, que no comparto, si se quiere, en un
100% con el ruso Zielinski. De hecho, en poco comparto de que ayer lo hayan perjudicado a Belgrano. Sí, no sé si la palabra sería paz, sino silencio. Lo voy a querer escuchar de vuelta, el ruso Zielinski, y después sacaremos conclusiones en cuanto a lo que fue esa conferencia de prensa que no pasó desapercibido anoche, no va a pasar desapercibido en la semana y lo que resta de torneo, seguramente. Pero me parece que fuera de la catástrofe o de el mal planteo que pudo haber tenido Belgrano ayer, porque realmente hubo un rival completamente superior, que si bien comenzó perdiendo, jugó para ganarlo a su manera, de principio hasta final, y fue Argentinos. Me da la sensación de que lo que ha hecho Belgrano en esta campaña ha sido realmente positivo, ¿no? Uno se va a quedar con la última imagen, con un Belgrano contra las cuerdas, con un Belgrano padeciendo al rival, pero en esta Copa Argentina ha vuelto a llegar a semifinales. No es un detalle menor, teniendo en cuenta el mal año que vienen afrontando los equipos cordobeses, Nacho, y además, sobre todo, con una identidad llegó hasta estas semifinales. Hay que ver si la tuvo anoche, ¿no? Pero lo que más preocupaba al hincha de Belgrano a comienzo de año, en los primeros meses, era esa pérdida de identidad, esa búsqueda de algo nuevo que no servía porque era diferente, porque no era ni mejor ni peor, sino distinto a lo que promulga Belgrano, su historia y su idiosincrasia. Se lo ha devuelto este equipo, pero ayer me dio la sensación de que por ser unas semifinales, por el rival del frente, por enfrentarse a un estilo de juego que quizá no se lo había enfrentado, me dio la sensación de que no estuvo a la altura. Sí, ayer se habló días anteriores, el mismo día, y durante el partido fue tal cual, dos estilos distintos. Ayer el Dani Barceló, en el comentario previo al partido, era choque de estilos, así lo había titulado, y fue tal cual, y era el juego lo iba a poner Argentinos, las ganas, la garra, la hinchada, el movimiento lo puso Belgrano, y bueno, fue más el juego de Argentinos, que para mí, sobre todo el segundo tiempo, hasta le termina haciendo precio a Belgrano con solamente un gol de diferencia. Y después, bueno, iremos debatiendo y poniendo en consideración si para algunos fue penal, no fue penal. Para mí fue penal, y encima en un torneo. Después habría que ver también, y el hincha de Belgrano, hincha general, oyente que a esta hora nos sintoniza como ya leo opiniones variadas. Está dividida la cuestión, y sobre todo pensando en un torneo como Copa Argentina. ¿Necesita VAR? Si no tiene VAR, ¿hay que entrenar de otra manera esta clase de partidos? ¿Hay que ser un poquito más vivo? Creo que lo que menos se entrena son esas cuestiones, pero que hoy son tan relevantes, aunque uno no se dé cuenta, aunque uno no lo perciba, que anoche terminaron definiendo un partido, porque claramente uno puede decir que era superior Argentinos, pero hasta los 8 minutos finales el partido se iba a los penales. Me gustaría, Rami, si se puede hacer una encuesta, preguntar a la gente en Sucesos TV que se va sumando, también al 3513-506-360, ¿fue perjudicado Belgrano? ¿Fue perjudicado? Por sí o por no, que la gente vaya respondiendo, deje su parecer, por supuesto en nota de voz también. Creo que deja la polémica, abre la mesa al debate, pero me parece que no termina de explicar el partido, esa jugada. Sí, no, totalmente. Ahí ya está la encuesta que nos pone Ramiro Corti en el chat de YouTube. ¿Cómo está Rami después de esta larga tarde? Ramiro, tiene muchas ganas de hablar, Ramiro. ¿Está tambaleando o no? No, está muy tranquilo, de chill, me dijo. ¿Todo bien? Dale. Ayer se iba a quedar, al final se fue, y me parece que está contento. Bueno, no sé, el hincha de Talleres está contento. No, dice, que no importa, digamos, listo. El hincha de Talleres que ya nos va a contar si lo vio, si no lo vio, si le importaba si pasaba o no Belgrano a la final, si le daba exactamente lo mismo. Encuesta que ya nos pone Ramiro Corti al aire. ¿Fue perjudicado Belgrano? ¿Sí o no? Ya vamos a ver cómo va la encuesta, ya me va a ir contando Tommy Hasselborg, y la gente va a poner el porqué también en el chat en YouTube y en el 3513-506-360. Rápidamente, mira, Seba, ¿un penal inventado no te parece perjudicar? Más allá de que Argentino fue superior en el desarrollo, el penal que le dio la victoria fue un invento. Para mí fue penal. Para mí lo agarra, lo abraza Heredia. Está también lo del Lescano, de que apenas tiene el contacto, se tira para adelante, pero se lo lleva puesto. Para mí, no acostumbrado quizás a la marca
Heredia, más allá de que ha jugado en muchas posiciones, ayer para mí le termina cometiendo penal. Seba Luna, Belgrano fue claramente perjudicado, todas las divididas y amarillas fueron para Belgrano, y el que jugó alguna vez al fútbol sabe lo que eso influye. Sí, eso sí lo vi que amonestó demasiado a los jugadores de Belgrano. Sí, en la primera, en la segunda, que ya tocaban al rival. Quiero ver si la gente comparte esta sensación, porque Falcón Pérez, habría que repasar en qué minuto saca la primera amarilla, pero ya había tenido varias oportunidades, tanto para los jugadores de Belgrano como para los jugadores de Argentino, de sacarla. Entonces digo, cuando saque la primera amarilla, la cancha se va a inclinar para un lado. Va a empezar a marcarse una tendencia en el juego, donde uno esté más caldeado, esté pensando más en el árbitro. A los 23 minutos saca recién la primera amarilla, una falta sobre Morales, en un juego que ya se había cortado bastante antes de esa infracción del Yacaré. En la misma jugada creo que hay una consecuencia de faltas. Entonces el primer amonestado claramente iba a sentir esa tendencia del árbitro, que pudo existir un Falcón Pérez que realmente, intencionalmente o no es un gran árbitro. Es un árbitro que estos partidos se le van de las manos, puede tener partidos correctos, pero en los grandes escenarios o cuando el resultado parece adverso para el equipo, que en principio, si buscamos uno que tenga que ganar, se le va de las manos el partido. Se me viene rápido el recuerdo del River Platense, por ejemplo, claro, el sí. hecho de no saber resolverlo. Después, bueno, uno Y puede ahí buscar... Y ahí ayudar. Habiendo VAR, imagínate con su única percepción, ¿no? Lo que puede ser. Y anoche sí, me parece que fue marcando un poco el partido. Puntualmente en la jugada de penal, yo tampoco me veo que haya sido un penal inventado. Hay un forcejeo, Pipa Lescano exagera el movimiento, pero al haber no hay VAR, al estar Falcón Pérez cerca de la jugada, ve todo más brusco, porque es una toma que está fuera del bolonqui que uno puede encontrar en el área, además. Y en el primer gol también de Argentino Junior, que todo el banco de suplentes sale despedido contra el línea pidiendo offside, que no hay tampoco, porque si hubiera habido VAR, le hubieran dado igualmente el gol. Pero para mí Belgrano o el cuerpo técnico, no sé si de antemano ya habían hablado que algo sentían que les iba a jugar en contra desde el arbitraje, y en cada pelota, en cada dividida, más allá de que algunas bien, otras mal, si se quiere, el gol estaba habilitado y el penal para mí es penal, y después, bueno, en un torneo sin VAR tampoco la pudo haber revisado. Josecito de Marcos Sastre, presente como siempre, fue recontra perjudicado por las faltas cobradas, el penal inventado, el gol en posición adelantada. No, el gol no está adelantado. Después lo del penal es, bueno, debatible porque es interpretación, pero el offside en el primer gol no está adelantado. Eso no quita que el segundo tiempo Belgrano no lo jugó directamente. Exactamente. Y ya le quiero preguntar al Dani, que estuvo en cancha, después de los títulos vamos a hablar con él, los cambios del ruso. Sí, porque una cosa, fue perjudicado o no Belgrano, no tiene que tapar que Belgrano no jugó un partido como lo venía haciendo, un segundo tiempo donde prácticamente me dio la sensación de que fue a aguantar ese 1-0 que consiguió con una genialidad del chino Celarrayán, que incluso él, además de ese golazo que hizo, no tuvo su mejor noche. Entonces, podemos discutir en una parte si Belgrano fue perjudicado, si el penal fue penal, si hubo offside, si alguno lo quiere debatir, puede hacerlo en los comentarios, en la nota de voz, pero tenemos que dejar en algún momento de lado eso y del otro lado hablar de cómo planteó Belgrano el partido y cómo fue superado de principio a fin por Argentinos. Sí, totalmente. Ya se va sumando la gente. Claramente la AFA, dice acá el amigo Carlos Ignacio, que nos deja su mensaje al 351-3506-360. Claramente la AFA, léase Barracas, por entre paréntesis, le conviene que pase Argentinos. Sí, hoy había visto también un video que sube siempre Caruso Lombardi, siempre presente también en redes, y siempre muy certero en algunas cuestiones cuando tiene que ver el tema arbitraje y para dónde se inclina la balanza, que bueno, esto con Argentinos en la final, hoy las probabilidades son muchas de que River también avance, que seguramente Independiente Rivadavia querrá hacer lo propio, y por qué no dar el golpe aquí en el Kempes esta noche. Claro, con Argentinos River la final se va a liberar un cupo, de estos cupos que tanto hablamos, pensando en Barracas, que hoy decía, eso sí, Caruso, nos comenta acá Carlos al 351-3506-360, y pensando en esta liberación de cupos. Hola chicos de Sucesos, ustedes dicen que jugar con un arbitraje que inclina un poco la cancha, con faltas lo perjudicó a Belgrano, puede ser, pero entonces tendrían que incluir eso en cada uno de los partidos de Talleres que analicen. A Talleres siempre le cobran mancha y todas las divididas son del rival de turno. Bueno, también se suman hinchas de
de Talleres a este debate si están siendo o no perjudicados? Bueno, para analizar, sí, lo de Caruso y una logística importante que uno puede ver, si por ahí al que le toca estar puntero lo perjudican para que Barraca llegue a tal posición, un montón de cuestiones que se vienen repitiendo en el fútbol argentino. Hace rato se jugó el segundo tiempo y dejó otra polémica la reanudación del juego entre Sarmiento y Rosario Central, que debía 45 minutos, y sobre el final lo termina ganando Rosario Central. ¿Gol de? Con un penal de Acosta y gol de Di María. ¿De penal? De penal. Bueno, uno más para y Andrés Merlos, ya lo vamos a ver si lo podemos escuchar, y después sí hacer los títulos del programa. Antes digo esto, en algún lado dijo Merlos que generaba violencia el periodismo. Merlos fue el árbitro del partido entre Rosario Central y Sarmiento. Sí, Merlos, ya lo conocen, con solamente mencionarlo. Vamos a ir rápido con los títulos, así ya nos metemos en el debate. Lo vamos a sumar a Dani Barceló, llegado hace horas de Rosario. Así ya vamos a estar con él, con el debate. La gente, mira, prendidísimo en el WhatsApp, en YouTube. Muchos audios que ya vamos a ir escuchando de todos. Vamos a escucharlo a todos. Si se pueden, 20, 30, como mucho 40 segundos para poder repasar a todos. Más de eso se va a hacer complicado porque son muchos los mensajes que llegan a esta hora al 3513-506-360. La encuesta en YouTube, Ramiro Corti allí nos pone al aire con el OBS, Rodrigo Giuliani como siempre en la consola, y él nos lleva los títulos en este Sucesos Deportivos de día viernes. Sucesos Deportivos transmite desde el país de los campeones del mundo. Estos son los títulos de Belgrano. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Final de una ilusión para Belgrano. Se acabó la Copa Argentina y no le quedará otra que tratar de limpiar la imagen dejada ayer en lo futbolístico en lo que resta del campeonato. Próximo rival será Tigre por el torneo Clausura. Toda la información del Matador en Sucesos Deportivos. Estos son los títulos de Talleres. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo andan? Hoy Talleres jugó un amistoso ante Racing en el predio Amadeo Nochetelli con victoria en 2 partidos para el conjunto de Carlos Tevez. Fueron 2 encuentros de 60 minutos donde estaremos repasando absolutamente todo. La Gloria también tiene novedades importantes. Estos son los títulos de Instituto. Instituto se prepara para recibir la semana que viene a quien acaba de ganar, Rosario Central, uno de los líderes del torneo. Instituto que ya lo tiene a Damián Puebla en sus filas. La información de la academia forma parte de la tarde de la radio. Estos son los títulos de Racing. ¿Cómo le va, muchachos? El placer de saludarlos. Amistoso de Racing esta mañana en el CAR. Fue derrota 1-0 de los titulares, 2-0 el remanente. Vamos a estar repasando la formación de cada uno de los equipos y también lo que dejó y lo que se viene para la academia, ya pensando en el duelo del día miércoles ante el Vélez de Belville por la Copa Córdoba. Estas son las principales noticias del fútbol nacional. 2 partidos para ponerse al día en el torneo Clausura. Rosario Central le ganó a Sarmiento en los 45 restantes con un gol de Di María de penal. 22 minutos en Avellaneda, Independiente igual a 0-0 con Platense. Córdoba espera por River y por Independiente Rivadavia y también por la lluvia. Estas son las principales noticias del fútbol internacional. Argentina confirmó un solo partido para la próxima fecha FIFA que será en el mes de noviembre ante Angola en España. Además, esta noche comienzan los playoffs de la MLS. Juega Messi, juega De Paul, juega el Inter de Miami. Sucesos Deportivos, el programa del deporte cordobés. ¿Empezás o volvés al gimnasio? Hacelo con Fitnet Group, que te da un montón de opciones. Con más de 30 gimnasios en todo Córdoba y más de 40 actividades. Hay gimnasio las 24 horas del día. ¿Y querés ahorrar en tu cuota de gimnasio? Con nuestro club de beneficios tenés descuentos en marcas que usás todos los días, para que el gimnasio te termine saliendo cero. Unite a Fitness Group y pasala bien entrenando. Siempre cerca tuyo.
Óptica Natural Visión te espera. Disfruta de nuestra promo de apertura. Lentes recetados personalizados, más cristales de alta calidad por solo 50.000 pesos en efectivo. No te pierdas esta oportunidad de cuidar tu vista. Visítanos y aprovecha al máximo. De Anfunes 250, Galería de la Ciudad. O por WhatsApp al 351-590-6519. Con lluvia o con... En Yumac Motos te subís a tu moto hoy mismo. Variedad de marcas y modelos, amplia financiación, stock permanente y entrega inmediata. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón 3995. Arrancá ya tu próxima aventura con Yumac Motos. Pinturería del Sur le da color a tu vida. Encontrá línea completa de Plavicón, Alba y Fadepa. 3 y 6 cuotas sin interés y 20% de descuento en efectivo. Lo mejor en precio y calidad. Envío gratis a todo Córdoba. Comunicate al 3513-181187. Pinturería del Sur. Horizonte informa. Cooperativa Horizonte ya adjudicó 20.000 viviendas a sectores sociales menos acomodados, garantizando así su derecho constitucional a la vivienda digna. Mediante sistema cooperativo puro, basado en eficiencia productiva, bajos costos, transparencia y flexibilidad de aportes, Horizonte es la mejor posibilidad para pequeños emprendedores, profesionales, jóvenes técnicos y otros que no tienen cabida en la propuesta lucrativa privada. Y también para asociados pertenecientes al sector del trabajo y oficios que no encuentran solución habitacional ante la falta de planes oficiales de vivienda. Esto es Horizonte, la vivienda social de los cordobeses. Horizonte, los pies sobre la tierra. ¿Querés alquilar vajillas para fiestas y eventos? Estela Maris. Sillas, copas, platos, tablones, mantelería, sillas vestidas. Teléfono 472-2304. Alta Córdoba. Jerónimo Luis de Cabrera, 862. WhatsApp 3516-769476. Estela Maris. Alquiler de vajilla. Nombrando Radio Sucesos, 10% de descuento. En Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. Ministerio de Ambiente y Economía Circular, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Llega la promo Canciller Barrio por Barrio. El equipo de Canciller recorre un barrio diferente cada semana, buscando el que más disfruta de vino Canciller, el botellón más conveniente y rico de todos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bases y condiciones en www.canciller.com.ar. En Frenos Córdoba tenemos esta promoción imperdible. Arreglo de frenos traseros, rectificación, campanas y cambio de cintas a tan solo 100.000 pesos. Promoción para conductores de taxi, remis, Didi, Uber o Cabify. Búscanos en Facebook como Frenos Córdoba. Cuando visite Córdoba, Hotel Sussex, en pleno centro. Confort a metros de Plaza San Martín. Hotel Sussex, San Jerónimo 125. Reservas 3514-229075. Colchones y somiers, placares, sillones, camas y cuchetas. Este es el momento. La Gioconda Muebles y Colchones. 12 cuotas, envío sin cargo y pagás en tu domicilio. Aprovecha en La Gioconda Muebles y Colchones. Avenida La Voz del Interior 5961. En Instagram @La Gioconda Muebles. El mejor precio del país. Que la temperatura del partido siga estando en tu casa. En Docta Climatización somos técnicos certificados en instalación, servicio y mantenimiento de estufas a leña y aires acondicionados. 351-558-5552 y en Instagram o Facebook, búscanos como docta.climatización. Lo mejor en golosinas lo tiene Dulcar. Precio, calidad, toda la línea directa de fábrica. Fragueiro 2137. Sucursal Antonio Gianelli 713. Golosinas Dulcar.
¿Buscás repuestos de refrigeración comercial, domiciliaria e industrial? Refrigeración Córdoba Repuestos. Microondas de todas las marcas. Rancagua 4621. Teléfono 499-1212. Refrigeración Córdoba Repuestos. Atención taxistas, remiseros, vehículos particulares. Aldonza Lubricantes te ofrece todo en lubricantes y al mejor precio. Avenida Fuerza Aérea 1847. Teléfono 465-7606. Avenida Carafa 2787. Teléfono 488-7075. Aldonza Lubricantes. ¿Entrenás, corres o simplemente vivís el deporte? Entonces vestite con Santos Sport, la marca cordobesa que te equipa de pies a cabeza. Todo en indumentaria deportiva con calidad, estilo y los mejores precios. Búscanos en redes como @Santos Sport Indumentaria. Santos Sport, vestimos tu pasión. El Club Atlético Belgrano informa. Adherite el débito y ahorra hasta un 40% el primer año. Además, tenés un montón de beneficios. Accedes inmediatamente a un 15% de descuento, lo que te permite ahorrar casi 2 cuotas al año. Participás por un lugar para jugar un partido en el Gigante, premios en indumentaria y experiencias Belgrano. Además, garantizás tu ingreso al Gigante sin demoras y te desligás de trámites posteriores. Es fácil, es rápido. Hacelo ahora en belgranosocios.com o acércate a la sede social de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 9:30 a 13:30 horas. Informó el Club Atlético Belgrano. En Sol Matafuegos, venta y recarga de extintores para autos, negocios o empresas. Control de plagas en Barrio San Vicente. Sol Matafuegos. Agustín Garzón 3178. Teléfono 455-2170. ¿Cansado de esperar para tener tu casa propia? Nosotros somos la solución. Smarts Homes. En pocas semanas, tu casa está lista para mudarte. Rápido, limpio y sin sorpresas. Smarts Homes. La velocidad importa porque tu tiempo vale y tu sueño no puede esperar. Búscanos en las redes como smartshomes.ar y empecemos a construir. Desde hace más de 40 años, en cada instalación, en cada obra, estamos con vos, porque somos especialistas en materiales sanitarios y entendemos lo que tu proyecto necesita. Búscanos en saniplast.com.ar. Saniplast, siempre a tu lado. Estamos en Córdoba, ciudad de radio y deporte. Las voces de los protagonistas cuentan día a día la historia de cada barrio. Sucesos deportivos. Continuamos haciendo sucesos deportivos 18:30 en todo el país en este viernes, ya encarando fin de semana que no tendrá acción de la nuestra, del fútbol argentino de primera división ni de primera nacional debido a las elecciones del día domingo. No habrá transmisiones de la cadena del gol. Sí, ayer en Rosario una realmente gran transmisión que se llevó a cabo con los relatos del Dari Ludueña, con los comentarios del Dani Barceló, donde estuvo Roc Cárdenas, y allí gran parte del equipo en materia de redes sociales también llevándolos a cabo de gran manera, una muy buena transmisión. Aquí comenzó Rodrigo Giuliani, siguió Ale Barrera, estuvo Dani Sosa operando en el OBS en YouTube, un pico récord de audiencia también allí, por eso no está de más felicitar a los compañeros que estuvieron hasta la medianoche aquí trabajando, más allá del resultado que termina siendo
anecdótico, más allá de que todos esperábamos la clasificación a la final, que no se pudo dar, pero bueno, está siempre bueno recalcar el trabajo que venimos haciendo aquí en la radio. Mucha gente, muchos audios, sobre todo, ya tendremos el minuto, el bloque del hincha para el descargo, sobre todo. Sí. Allí veo un audio de 2 minutos 49. Desde ya digo que va a ser al menos complicado ponerlo al aire. Ahí Gabriel, veo el nombre del mensaje. Si se puede resumir en esos 2 minutos 50, ¿no? Pero si se pueden 40 segundos, 50 segundos, ahí lo vamos a poner porque va a estar complicado, sobre todo porque queremos que participen todos. Lo vamos a escuchar a Ricardo Zielinski. Ayer, después de la eliminación, después de ser derrotado ante Argentinos Juniors, estaba Ro Cárdenas, ella daba aire y anuncio de que ya estaba Zielinski en la sala de conferencia. Le hacen la primer consulta al ruso sobre, bueno, la típica pregunta, balance, sensaciones de la derrota, y el ruso salió disparando para otro lado. Sí, tomó la rienda de la conferencia, sí, se podría decir. Esa primera respuesta fue directamente como si no hubiera hecho falta que le pregunten, y esto decía Ricardo Zielinski, y enseguida debatimos. No era la idea, me parece que el segundo tiempo no ha sido bueno en nosotros. Igual quiero hablar de algunas cosas que me parece que bueno, ya te jode un poco, ¿no? Primero te jode que cada vez que venimos a Rosario le pegan a la gente. Sí, primero te jode eso. Segundo, que el árbitro, realmente yo no soy del árbitro. El árbitro, si ustedes ven el penal, el que agarra es el jugador de Argentino. Eso no significa que jueguen bien, ¿correcto? Ahora, no puede cobrar toda la chiquita, no puede amonestarnos a todos los jugadores. Hoy vinimos y nos perjudicó un montón. Entonces, termina en la de perjudicar. Porque laburamos todos, necesitamos el laburo, y a mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente. Así que creo que independientemente que creo que hoy jugamos mal el segundo tiempo y que nos empataron bien, me parece que el penal es una vergüenza. Bueno, Russo está muy caliente, es raro un poco que están enojados, ¿no? Pero ¿cuántas veces me van a cagar? A ver, yo trato de no hablar de los árbitros. La verdad, no hablo de los árbitros hace 10 años. Porque si no hablo cuando me beneficia, tampoco voy a hablar cuando me perjudica. Ahora, llega un momento que te hinchan los quilotos, porque voy a decir, escucha una cosa, ¿van a hacer algo? ¿O va a seguir esto así? Estamos en Vivo Radio. Bien, allí, bueno, antes de la consulta también de Ro Cárdenas, esta primera frase, ¿no? De Ricardo Zielinski: nos perjudicaron, quedan bien con determinada gente, también en una de las frases. Ni hablar en lo que sí coincido y nuevamente se ha repetido, es esto de que en Santa Fe le siguen pegando a la gente. Sí, hay 3 análisis eso para hacerle no puede volver a pasar, no tendría que haber pasado nunca, pero se sigue repitiendo en Santa Fe, en muchos lugares, ayer puntualmente en Rosario, por eso no voy a mencionar otros lugares, porque bueno, ayer, para quedarse puntualmente con lo que sucedió en Rosario, ayer veíamos imágenes acá mientras estábamos en la transmisión, siguiéndolo también estaba Pablo Olivares, que en Canal 12, ayer a las afueras del estadio, la policía montada y a puro rebencazo, lisa y llanamente, era literalmente lo que estaba sucediendo, con los rebenques le pegaban a la gente, al hincha de Belgrano allí. No sé si habrá pasado lo mismo con Argentinos o no, porque bueno, las imágenes que teníamos era del público de Belgrano, el tumulto ahí sobre el final, a media hora menos de que arranque el partido, pero realmente lo que sucedió ayer era una cacería por momento. Sí, y ahí también quiero sumar a la gente, aquel que estuvo en Rosario, que fue testigo o que vivió esa situación, que es otro de las cosas a tocar, me parece, cuando vemos el partido, el fútbol, si quieren el arbitraje, y también esta cuestión que se viene repitiendo, y no es casualidad o no de manera aleatoria, sino que se viene repitiendo cuando los equipos cordobeses viajan a Santa Fe. Sanción de por medio, porque Instituto y Belgrano están con una sanción vigente, y ahora también estos episodios reiterativos que anoche realmente una imagen un tanto salvaje por parte de la policía montada, con rebenque, muchachos. Con rebenque, parecía una imagen de una jineteada, arreando a la gente. Creo que un hincha lo decía en uno de los medios colegas, nos tratan como ganado. Era así.
era así porque había familias, había niños que poco pueden estar haciendo para merecer ese trato que nadie se merece, porque hay manera de organizar a la gente, hay manera de controlar el ingreso con mucha antelación, la gente llegando, y realmente es una imagen reprochable la de la policía de Santa Fe, la policía de Rosario, que vuelve a mostrar la hilacha, ¿no? En esta oportunidad, y los que lo sufren nuevamente son los hinchas. Exactamente, lo voy a presentar a Dani Barceló, que llega con la información del Pirata. Él estuvo allí, quién mejor que él para hablar de lo sucedido ayer, fuera de la cancha, adentro de la cancha. Lo presentamos al Dani Barceló, que llega con lo mejor de Belgrano. Una mano tapa un ojo porque vienen las noticias de Belgrano. Las novedades del Pirata en la información de Daniel Barceló. Dani, ¿cómo estás? Recién llegado de Rosario, después de lo que ha sido una gran jornada ayer de trabajo. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo están? Todo bien, todo tranquilo. Ayer, bueno, más allá de lo decimos recién, del resultado, una muy buena transmisión que han llevado a cabo con el Dani. Sí, bueno, eso es lo de menos. Un saludo, por supuesto, a Dari, a Rocío, bueno, a todos los chicos que hicieron laburazo. Después, el resultado creo que poco le puede importar a la gente cualquier otra cosa que no sea lo que pasó anoche en cancha. Así que, bueno, mira, no sé, yo no sé si hay que buscar culpable o qué, en este caso. ¿Por dónde querés arrancar vos? ¿Lo que pasó antes del ingreso, o lo que pasó en el ingreso de los hinchas de Belgrano? ¿Querés con lo triste que sigue sucediendo? Allí no sé si tenés algún comentario, alguna declaración allí de algún hincha que hayas visto en Rosario, de haber estado allí en cancha. Mira, primero, ¿querés leer un comunicado? Sí, de Belgrano? Vamos con eso, sí. Porque falleció un hincha en el regreso a Córdoba. Vamos a leerlo textual. Sí. Porque, bueno, yo me enteré a través de la red del Club Atlético Belgrano lamenta profundamente el fallecimiento de Matías Pérez, socio de nuestra institución. Ha ocurrido un accidente automovilístico en el día de la fecha. Bueno, nos encontramos en contacto con su familia y la de sus compañeros de viaje, acompañando este momento de dolor. Bueno, que en paz descanse para Matías Pérez. Bueno, saludo, por supuesto, a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos. Esto lo he comunicado de Belgrano. Bueno, es lamentable, ¿no? Lamentablemente un hecho que ocurre, se supone que en una fiesta, más allá del resultado, uno va a disfrutar, a pasarlo lindo, a salir al club que uno quiere. Bueno, en este caso, para los, no sé cuántos fueron ayer, 20, 25 mil hinchas que estuvieron allá. Y 20.000 seguro, sí. Bueno, así que bueno, quería empezar con eso y después con el tema de la gente en el ingreso. Mira, en ese momento, cuando se producen o llegan las primeras imágenes de los incidentes, ya estábamos todos prácticamente arriba, salvo Pablo Olivares, que él, bueno, estaba haciendo móviles todavía. Sí, por eso ayer las imágenes que nosotros teníamos y lo comentaba en la transmisión, las de Pablo Olivares ahí con el 12. Sí, yo lo crucé en el entretiempo a Pablo, y bueno, estuvimos hablando un rato ahí. Bueno, él había estado presenciando ese momento, que había sido en el Parque Alem. El Parque Alem está, no sé, mira, unos 50 metros aproximadamente del ingreso de los micros, cruzando el Boulevard Avellaneda. Está ahí nomás, cerquita de la cancha. Es como si fuera acá en el Kempe la circunvalación. Más o menos, sí. De cerca, digo, para tener esa referencia. Más cerca, no, claro. Esto más cerca, cruzar una calle, listo. Está ahí nomás. Anoche, bueno, ayer en la tarde, cuando salíamos en Sucesos Deportivos, nosotros estábamos haciendo notas y demás. Estábamos, cuando empezamos a salir a escuchar a los hinchas, estábamos a 100 metros del parque. Y eso ocurrió después. Yo pregunté en el club en su momento, bueno, hablamos durante la transmisión y nos decían que habían tenido informes de algunos incidentes, pero no tenían claro qué, porque bueno, ya estaban adentro del estadio, como la mayoría de la gente que se había ingresado. Pero bueno, lamentablemente uno ve las imágenes y te hace acordar a, no sé, el que sea más grande seguramente lo va a recordar. A los años 90, poner los 80, 90 en el fútbol argentino. Es como que Rosario se hubiera quedado en el tiempo. ¿Sí? Como que no hubiera evolucionado socialmente. Con todo respeto lo digo, ¿no? Para la gente, no, es lo que pasó. Para los ciudadanos. Pero y ayer fue Rosario y suele ser en Santa Fe, pero pasa también en muchos lugares. En el caso de la policía se quedó en el tiempo. La policía de Santa Fe. Están viviendo en los años 90. No miran, no miden nada. El que tiene más de 35, 40 años sabe de lo que le hablo. Porque pasaba en todas las canchas del país, pasaba en todos lados.
que la policía te tiraba acá, también pasaba, por supuesto, en esa época, en los 90, años 90, vos hacías una fila para entrar en el viejo Chato, en la explanada de la Popular, por darte un ejemplo, y la policía te hacía un caminito con sus caballos, subidos arriba, eso, con unos cascos, con escudo, con palos, y te hacía un caminito con los caballos, vos pasabas por ahí, te tiraban los caballos encima y te pegaban. El que fue al Chato y sabe lo que le estoy diciendo, sabe que era así. Sí. Pero eso pasó hace 30 años atrás. Exacto. Y ahora no es así, por lo menos en Córdoba, que yo sepa, bueno, puede haber en algún momento, seguramente alguien me va a decir, no, estás equivocado, qué sé yo, uno ahora está en otra función y por ahí no... No, pero además, Dani... por ahí no lo vemos tan de cerca, ¿no? Pero en Rosario parece que eso no hubiera pasado, que los 30 años, los últimos 30 años de evolución no hubieran ocurrido y te siguen agarrando palos. Es una cosa totalmente repudiable, que podrían solucionarlo de otra manera y no sé si no pueden, o no les da, o no quieren. Otra cosa que vi ayer, que podíamos ver en las imágenes antes de que suceda esto, no había mucha distancia entre la gente de Argentinos y la de Belgrano. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tranquilamente puede poner las manos en el fuego por el comportamiento de la gente ayer, porque eran familias las que terminaron siendo golpeadas y porque la represión fue innecesaria, de por sí. Ya, como decía vos, Dani, es quedarse en el tiempo, cómo resolvió la policía montada de Rosario, pero no hubo tal inconveniente, por lo menos que nosotros sepamos, y me arriesgo a decirlo, casi con total seguridad, para que ellos tengan que ejecutar de esa manera. Claro, que no había ningún conflicto afuera. Era gente queriendo entrar a la cancha y la policía tomó esa decisión. Ya vamos a ir leyendo a toda la gente que se va expresando. Así gracias a todos los que se suman del otro lado. Dani, eso con respecto al ingreso y que sí, que no debería haber pasado, pero no tiene que suceder nunca más. Después en el juego, dos tiempos totalmente distintos. Ayer en el análisis previo decías choque de estilos, fue tal cual, pero después en cancha Belgrano el segundo tiempo, los cambios sobre todo, termina sacando a jugadores que uno creía que pase lo que pase llegaban hasta el final, hasta los 90. Sí, bueno, lo que pasa es que esto es fútbol y todo el mundo tiene su opinión, ¿no? Yo por ahí lo que puedo yo decir ahora, y no sé, quizá uno coincida y 1000 no. Mira, para mí el árbitro sí te cobró las chiquitas a favor de Argentina, pero yo no veo que el árbitro termine influyendo en el resultado del partido más allá del penal, que puede ser discutible, interpretativo. Para mí, cuando yo lo vi la primera vez desde la cabina, fue penal. Sí. Así, yo vi, para mí, vi un penal. No, y es un torneo sin VAR. Claro, torneo sin VAR es lo que se ve a simple golpe, ¿viste? El árbitro está mucho mejor ubicado que nosotros, pero a mí también, en la primera imagen y después yo lo sigo viendo, igual más allá, si hubiera VAR, no hubiera VAR, para mí, insisto, que fue penal. El Dari también en el relato, es como que la primera sensación era penal clarísimo en ese primer vistazo, en esa cámara a ritmo normal de juego. ¿Cuánto cambió tu perspectiva, Dani, en cuanto a eso y también en cuanto al juego, no? Porque un análisis en caliente puede ser muy distinto al día después. No, para mí sigue siendo igual, para mí fue penal. Después de haberlo visto, para mí es penal porque lo toma, lo abraza. Es un penal que, qué sé yo, sonso, sí, que no se ve mucho y si no, ya no se ven tanto. Que vos lo tomes a un delantero al lado del árbitro. Que en cada partido se pudiera llegar a cobrar de ese tipo de penal 3, 4 por partido, sí, pero bueno, ayer lo cobró. Lo que pasa es que acá vos lo tomás al frente del árbitro, lo abrazás. Aunque haya sido un segundo. Lo que pasa es que uno lo ve después en cámara lenta y parece que, viste, que parece que al principio lo manotea el delantero de Argentina. Es como cuando ven una foto, ¿no? Pero eso pasa en milésimas de segundo. Sí. Parece que uno lo ve en cámara lenta y dice, no fue, mirá, no lo termina de abrazar. Y bueno, es que se lo ve en el slow motion y por supuesto que te va a parecer cualquier otra cosa. Y cada uno va a interpretar lo que quiere, porque cada uno piensa diferente. Lo mismo que en el juego. Una cosa es decir, siempre yo esto lo remarco muchas veces, siempre cuando uno juega mal, el equipo de uno, en este caso hablo de los entrenadores o de los propios jugadores, ¿qué se dice? Cuando vos jugás mal, ¿qué se dice? No jugamos bien, o no jugamos del todo bien. Es menos chocante que decir, sí, ¿sabes qué? Jugamos espantoso. O jugamos muy mal, no hicimos nada bien.
Entonces, bueno, de acuerdo a la mirada con la que se mire y cómo vos lo comunicás, es cómo lo va a interpretar la gente o cómo le va a llegar. Totalmente. Para mí, creo que jugó muy mal ayer. No es que no jugó bien, jugó muy mal. Eso es exactamente. Sí, no jugó bien, jugó mal, como se lo quiera. No es lo mismo decir no jugó bien que jugó mal. Pero frente a un rival que jugó muy bien también, hay que decirlo. Argentina, bueno, está en otro nivel futbolístico. Lo demostró ayer en el segundo tiempo. Hubo un solo equipo en cancha. En Sucesos TV, en YouTube, ya la gente se va a ir sumando porque estamos allí con Ramiro Corti que nos pone el video del penal, esta polémica, para algunos fue, para otros no fue, así que el que se quiere ir sumando en YouTube, en Sucesos TV, allí nos van poniendo. Ojo el tema del copy, Ramiro, ¿no? Y después el otro gol, Belgrano desde un principio, vos estando allí, conociendo allí como la palma de la mano el mundo belgrano, de antemano ya creían que los iban a perjudicar, porque en el primer gol también salen desesperados pidiendo el offside, que no hay, y es claro que no hay. Después el penal es discutible, pero el offside no es. Pero de antemano ya iban pensando eso. Que yo sepa, no. Porque el ruso es lo primero que dice, como diciendo, pasó lo que yo creía que iba a pasar. No, a menos que internamente dentro del vestuario y no haya salido para ningún lado, hayan pensado eso o hayan tenido esa creencia, pero si vos hablas con cualquiera de la estructura, en ningún momento nadie dijo algo sobre el árbitro. Es que yo hablo bastante con por mucha eso gente te pregunto. En ningún momento alguien me dijo, no, este árbitro no, nos van a perjudicar o tenemos miedo de que pase esto. Jamás. En ningún momento de la semana de conoció que era Falcón Pérez el árbitro, en ningún momento. Es más, yo hablé en la transmisión con varios dirigentes, en la previa, y la mayoría estaba con un entusiasmo, con una confianza bárbara. Bueno, yo pregunté gente cercana a los jugadores cómo venían y todo, con una confianza enorme en el partido, pero en ningún momento se habló del árbitro. Eso surge después. Me parece a mí, a menos que por supuesto que internamente y sin que salga a ningún lado hayan creído eso. Dani, sobre lo que dijo el ruso al final, me parece que tiene que ver por ahí la mirada que le veníamos dando, y no sé si te cito a vos o a alguno de los compañeros que estuvo allá en la transmisión, diciendo que para algunos no había mañana en este partido, en lo deportivo, por supuesto, en cuanto a la Copa Argentina. Y en el torneo, sí. Pero me parece que cuando el ruso habla con el corazón caliente, ¿no? Apenas terminado el partido, con las pulsaciones a 1000, también entiende que era un partido sin mañana y que podía hacerlo. Yo entiendo por ahí la tendencia y la secuencia de que hoy por hoy cualquier equipo que pierda en el fútbol argentino, en Copa Argentina, en el torneo Clausura, en Primera Nacional, en todas las categorías, adjudica algo de responsabilidad de haber perdido los puntos al árbitro. Porque es así, porque el arbitraje se lo ha ganado, porque ya desde las designaciones jugás con la tendencia de cómo puede llegar a ser el partido. Ahora digo, hace unas semanas hablábamos del silencio sepultural que hubo luego del partido ante Barracas. Del partido ante Barracas. Claro. Belgrano sabiendo todo lo que se venía, y me parece que era una oportunidad mucho más oportuna para hablar sobre los árbitros. Ayer en realidad, con lo que dijo Russo Zielinski, cómo lo dijo, con la libertad que lo dijo, me da la sensación de que lo hace en una manera de no tener ya más nada que perder. Con el torneo en un veremos, pero teniendo la Copa Argentina como único objetivo. Dice, ya está, bueno, ahora me saco el bozal, ahora puedo hablar. Me dio esa sensación a mí. Yo te digo la verdad, cuando uno dice siempre el partido sin mañana es porque después del partido, si perdiste, te quedas afuera y te vas a tu casa y no vuelves más. Sí. Es eso. Después Belgrano sigue jugando el campeonato. Belgrano no es un desastre, no ha sido un desastre. Belgrano sacó a semifinales de la Copa Argentina, tiene un lo decíamos recién. Sí. ¿Sabes dónde queda claro, Dani, que era un partido sin mañana? Jugó Longo. Claro, Longo, que lo operaron hace 7 días. Sí. Salió mal el experimento. Entonces te das cuenta que te jugás todo, porque el objetivo era ese. Por eso, después puede gustar, no puede gustar. Para mí los tiran a la cancha un chico, no deja de ser una persona recientemente operada, a jugar un partido de primera división y un partido profesional, pero ahí te das cuenta que el partido no había un mañana con el ingreso del Hongo. Sí, bueno,
Preguntarle si entra sonido por ahí. Yo tengo un retorno y se escucha algo. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Sí. ¿Sale bien ahora? Sí. Bueno, debe ser el mismo sonido del retorno, calculo. Es por auricular, pero quizás se cuele ese sonido. Bueno, sí, es eso. Vos no te queda otro y lo tirás a lo largo de la cancha. Lo que yo, no sé, hubiera buscado otra alternativa, aunque Belgrano difícilmente podía, yo creo que difícilmente con los jugadores y cómo estaban jugando, difícilmente pudieran revertir la situación desde lo futbolístico contra Argentinos Juniors, porque lo pasó por encima. El segundo tiempo lo pasó totalmente por encima a Argentinos Belgrano. En la primera parte fue más parejo, no tuvieron chances, el chino hizo un gol de otro partido por la calidad que tiene, y vos sabés que me quedo pensando en eso, porque el chino pudo no haber tenido un buen partido. Fíjate cómo te lo dije. No pudo haber tenido un buen partido. Quizás si te digo, sí, jugó mal, suena distinto, no es lo mismo. Pero pudo no haber tenido un buen partido el chino, sí. Pero te clava un golazo de la nada. Sí, eso. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos lo sacas a Lobito Fernández y Jara, Lobito Fernández, frente a Estudiante, jugó mal. Y hizo un gol. Sí. Yo, esos tipos de esa jerarquía, a menos que estén con una lesión que no pueden seguir en cancha, yo no lo saco. Sí, porque justifican por ahí su mal partido con una genialidad, como lo fue el chino, como lo fue Ubita ante Estudiantes. Entiendo por dónde vas, Dani. No sé si sumarlo con el mismo nivel o la misma altura, pero claramente que salga González Metilli y que ingrese Santiago Longo es una manifestación de decir, vamos a aguantar hasta donde podamos. Ahí el partido ya estaba 1-1, era necesario un orden, creo, pero quedaba mucho partido y ese cambio significó un poco dejar de jugar. Los cambios iban a ser antes del gol, me parece. Yo creo que ya se habían levantado. Y antes del 1-1. Claro. Pero si vos tenías previsto ese cambio antes del gol, a menos que el ruso veía ya que se te venía encima Argentino y que no le ibas a poder remontar, si no, yo hubiera parado ese cambio y meto de cosas. Pero bueno, uno no es técnico. Esto es una opinión de alguien que ve fútbol y nada más. Por eso, hay que estar ahí. No tengo toda la verdad, ni mucho menos. Pero si vos ves que ibas a meterlo a Santi Longo para tener marca en la mitad de la cancha y estabas ganando 1-0, porque hasta el momento estaba ganando Belgrano 1-0. Sí. Y de repente te hacen el gol. Y ya la cosa cambia. Ya no está 1-0. Vos te fuiste con la ventaja al banco. Te fuiste al vestuario con una ventaja en una semifinal, en un partido a todo nada, ganando 1-0. Y muy bien. Bueno, ayer lo decía el Dari después del partido. Lo podría haber hecho antes a los cambios, pero los cambios fueron con el empate. ¿Te cambia eso? ¿El resultado te cambia para que vos modifiques un cambio o no? El ruso mantuvo los cambios. En principio, él tenía pensado que ingresara Longo en ese momento. El tema es que Longo jugó media hora en una pierna, Dani, porque se podía ver, no sé cuál era tu percepción dentro de la cancha, pero claramente se veía que Longo no estaba para jugar ni media hora ni 15 minutos, te diría. Y bueno, si fue operado hace una semana. No conozco a nadie que se recupere en un tiempo así. Entraron Longo y Mavilla ahí. Longo y Mavilla, después a los 72 entra Pacerini y Heredia. Posición por posición, porque entran por Jari con Pañucci, y faltando 5 minutos saca un defensor para que entre Reina. Sale Sporle y entra Reina. Faltando 5 minutos y después del gol. Ahí ya estaba todo. Estaba liquidado. Solamente en esos últimos 5 minutos podías darlo vuelta si estaba Jara y Lubita en cancha. Exactamente. Pero no porque jugaran bien. No, porque jugaron mal, sino porque tienen clase esos tipos. Lo que significa... pueden hacer un gol en cualquier momento. Exactamente, sí, lo que significaban Ubita y Jara. Vamos a escuchar audios de la gente, el hincha que se expresa de Belgrano, de Talleres, de Instituto, por lo que veo, por imágenes, por fotitos de perfil, hay de todos los colores, de todas las camisetas para ir escuchándolo, para ir contando sus sensaciones, su momento a esta hora de lo que ha pasado, si lo han perjudicado, si no lo han perjudicado a Belgrano en el día de ayer, esta eliminación. Sin antes recordar, tenemos las gorritas que ayer se fueron, ya tienen dueños, pero bueno, están acá todavía para que las vengan a buscar por Concepción Arenal 1174, Carolina Ricci 273 y Silvia 709. Las pasan a buscar, si no es hoy hasta las 20 horas que estamos aquí, ya quedan para el lunes de 18 a 20, las retiran aquí en el horario de
Sucesos Deportivos. Carolina Richie 273, Silvia 709 para buscarlas aquí a las gorritas. Escuchamos audios. El hincha que a esta hora se expresa en Sucesos Deportivos en el 3513-506-360. Obviamente que fue perjudicado Belgrano. Tranquilamente podríamos haber llegado a los penales y nuestro arquero ataja todo. Si hubiera toda píndola nos comemos 20, pero con nuestro arquero llegamos. Muy bien, allí la gente que empieza a dejar su audio, al menos del primero, sí que lo han perjudicado a Belgrano. Hola. Hola chicos, me parece que el árbitro sí perjudicó por las divididas y por el penal. Si fuera eso, tienen que cobrar 10 penales por partido. Eso no quita que nos pasaron por encima más del segundo tiempo y le pechamos, lamentablemente. Pero bueno, espero que esto no caiga anímicamente y sigamos para adelante. Exactamente, gracias por el mensaje. Claro, todavía quedan 3 partidos para Belgrano en este torneo. Hola. Buenas tardes. Y fuimos perjudicados en el sentido que Argentina nos gana por un gol y el penal, por un gol de un penal que fue muy dudoso. Que si vos me preguntas a mí, no fue penal. En ese sentido, sí. Punto y aparte, que Argentina jugó en el segundo tiempo, jugó muy bien. Sí, quizás que perdimos bien la cosa, que fuimos perjudicados otra. Pero sí, en los números fríos, sí, Belgrano fue perjudicado porque Belgrano perdió 2-1 por un gol, por un penal que no fue. El Potro Gustavo lo saluda desde el Cementerio San Vicente. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande para vos. Buenas tardes. Si Independiente